Bueno, gracias por haberse quedado a disfrutar de esta película. Es un verdadero viaje a la intimidad de lo que significa la guerra, las relaciones, en la cotidianidad y cómo recuperar los hábitos y las costumbres, que es lo que nos hace tener la vida cotidiana. Quiero dar la bienvenida a Jenny Mogen, que es la coordinadora de cultura, de arte y de cine del Instituto Goethe, con quienes se ha hecho muchísimo trabajo por traer la cultura, por los cineastas y las expresiones culturales que se hacen en Alemania, traerlos a México. Y quién mejor que ella para que nos hable acerca de la película, del director, del contexto y de lo que significa una película de este tipo para la sociedad en Alemania. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en realidad desde que estoy en México siempre siento que aquí hay muchísimos expertos en Fassbinder, entonces a lo mejor pensé que podemos llevar eso un poco como una plática. Quisiera saber quiénes de ustedes han tomado este seminario que impartió Sonia Riquer sobre Fassbinder. ¿Alguien? Ok, ¿quién se siente experto en Fassbinder? Yo tampoco. Bueno, creo Adriana ya les contó que esta película es del 78. Fassbinder empezó con esta película, o salió un poco la idea para esta película de un proyecto que estaba trabajando en conjunto con Alexander Kluge. Y se lo presentó a un compañero de muchos años suyos, Merkheimer creo que se llama, que es el director el guionista, y él escribió junto con una psicóloga el guión, y el productor, que sí ha trabajado mucho con Fassbinder, empezó los preparativos para que esta película se filmara en la primera mitad del 78. En el 78, pero pues Fassbinder ya estaba como escribiendo el guión para Berlin Alexanderplatz, que lo tenía como muchísimo más en sus garras, porque era como un proyecto que tenía, ¿no?, muchas ganas de hacer. Y en Alemania, él estaba justo en ese momento en París, porque en Alemania tenía una gran bronca, digamos, había muchas discusiones sobre una obra de teatro que hizo y a la que se reclamó mucho que fuera antisemita. Y entonces, si se fijaron, al inicio la película está dedicada a Peter Zadek, ¿no? Peter Zadek fue un director de teatro que trabajó con Fassbinder en Bochum. Él fue de hecho como el director de teatro y Fassbinder trabajó ahí con él. En como el 72, 73, hubieron muchas diferencias, pero Peter Zadek era judío y se metió también en la discusión, más bien defendiendo Fassbinder, sí diciendo que era como una obra antisemita, pero que era como importante mostrarla porque solo si realmente se hablara de ello se podía como tocar el tema en Alemania. Y creo eso es como algo que en esta película del matrimonio de Maria Braun, ¿no? Eso es como un tema que Fassbinder tuvo en muchas de sus películas, como ver esta parte de la vida de la posguerra, en la que un poco, lo que se ha también como interpretado mucho, que se lee a Maria Braun como una alegoría de Alemania, ¿no? Que después de la guerra, pues está como todo destrozada. No hay, en este momento, como no hay mucha conciencia de la culpabilidad de Alemania, todos como sufren un poco sufren las consecuencias de la guerra, la pobreza, el hambre, y empieza este como fenómeno del ¿cómo se dice? Milagro de la economía, ¿o cómo? Pero como un poco con esta idea, ¿no? De seguir adelante, de no pensar demasiado en todo lo que ha pasado, en todo, bueno, como en hacer como ese trabajo de trabajar como, no sé, psicológicamente de alguna forma el pasado, sino como de
levantarse y seguir adelante, ¿no? Y entonces esta película, pues, igual se terminó en marzo ya del 78, era una película carísima, por la que también hubo mucho pleito, porque el productor le dio como todos los derechos al final a otro coproductor porque faltaba dinero. Entonces le cedió todos los derechos por financiar la película. En Cannes, en el 78, hubo una pequeña función privada en la que hubo muchos productores alemanes muy importantes y ya levantó muchísimo interés la película, y así como se logró la última parte de la postproducción del financiamiento, y se estrenó en Berlín en el 79 y fue uno de los éxitos más grandes como internacionalmente de Fassbinder. Sigo hablando y después paso el... bueno, ahora creo que para estas actividades, pues, de festejo de los 95 años de Radio Educación, es una película que transmite mucho a partir de lo que pasa en el fondo en la radio, ¿no? Yo desafortunadamente tuve un compromiso antes y acabo de llegar, entonces no alcancé a ver bien si todas las cosas de la radio estaban subtituladas o... No estaban. Bueno, eso sí, ahora al final, eso sí escuché. Pero, por ejemplo, al inicio, ¿no? Cuando María va a la estación de tren como esperando si llegara su esposo, ahí, por ejemplo, se escuchan siempre los números de los todavía desaparecidos y los que tenían mensajes y así, ¿no? Eso era como un constante, no me acuerdo ahora, pero 8103, el nombre, luego y así cientos y cientos y cientos, y se vuelve a repetir en otra escena, esta, pues, que muestra un poco como que esa era como una parte de lo que seguía pasando, ¿no? Que había pocos hombres, estaban muchos todavía, no, pues, sin que se supiera bien dónde estaban. Y luego hay esta parte en la primera, que es como importante porque se repite luego, de Adenauer, el canciller de Alemania, que dijo que estaba completamente en contra, no sé si eso se habrá traducido, de que estaba completamente en contra de que se reamara, se vuelven a dar amas a... O sea, no se escucha eso, no se lee. ¿No? No. Bueno, eso es como un... ¿Y hablan alemán? ¿Muchos? Si nos cuentas que dice el radio. Entonces, sí, porque ahí Adenauer tiene el discurso de que sería absolutamente como irresponsable y algo que él no quisiera para nada, que Alemania se reamara, otra vez y que tuviera como su ejército y eso, ¿no? Porque después exacto, después como de la guerra, cuando Alemania se repartió en los 4 partes y unificara. Y no, justamente cuando se separó, ¿no? Cuando se divide en 4 partes que los aliados tenían como bajo su responsabilidad. En los primeros años no eran como una república autónoma, eso era hasta como los años 50, creo, los años 50, en Adenauer lo eligieron en el 54 y fue el primer canciller de Alemania después de la guerra. Y ¿eso es cierto? ¿El 54? ¿Alguien sabe mejor? No, creo que sí. De todas formas, al inicio, pues había dicho que no quisiera que Alemania volviera a tener como un poder de ejército. Pero cuando se hicieron como más fuertes las diferencias entre el sector soviético y la parte que luego fue la parte de Alemania del Oeste, de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que ya empezó como la Guerra Fría y estaban
pues haciendo un bloque fuerte. Entonces, cuando estalló la guerra en Corea, se empezaron como negociaciones para también, lo querían los aliados, que Alemania tuviera un propio ejército otra vez, para como poder defender como sus fronteras. Entonces, al final, justo en ese momento, cuando María vomita en las flores, en el restaurante cuando o sea, ya se había muerto, ¿no? En este momento se escucha otra vez en la radio que Adenauer cambió el discurso, y eso sí se tradujo, creo, ¿no? Y justo, pero es importante que al inicio había dicho que no, en ningún caso, y al final dice que sí, que Alemania tiene todos los derechos de volver a tener armas, ¿no? Y bueno, al final el partido de fútbol, que realmente es sorprendentemente largo, ¿no? Es porque, no el partido, porque solo escuchamos 7 minutos, pero 7 minutos en los que se escuchó mucho de la radio, apenas se distingue a veces lo que dicen los personajes, ¿no? Aquí sí ayudaron los subtítulos del diálogo de los personajes, porque la radio era tan fuerte a veces. Y eso, en el 54, cuando había el milagro de Berna para Alemania, que contra todas las expectativas ganó en el fútbol, en el mundial de fútbol, contra Hungría, pues esos son como 7 minutos de un reportaje de radio que son realmente hiper famosos en Alemania, porque casi no hay, bueno, en primer momento pues había muy pocas televisoras todavía en Alemania, ¿no? Había, no sé, como 20.000 televisiones en toda Alemania, pero pues muchísimas radios. Y todos escucharon este partido por radio, y el moderador, pues son 7 minutos que luego siempre se han recuperado en la película, por ejemplo, El milagro de Berna aparece en todos como los documentos sobre este tiempo y sobre este mundial, se escuchan por lo menos partes de eso. Incluso hay como radio obras, ¿cómo se dice? Lo que hicieron ustedes. ¿Radionovelas? Y el moderador tuvo como que justificarse con la iglesia, porque había descrito en su emoción que el portero alemán era un dios del fútbol, y eso era como ¿cómo se dice? Blasfemia, y no se lo quería aceptar. Y termina pues justo en ese momento, ¿no? Cuando la casa se explota y empiezan los créditos, pues grita, aus, ya sabes, como ese momento del fútbol cuando quieres gritar, ¿no? Qué chifla. Y también en el partido, ahí es como cuando explota la casa. Entonces, bueno, por eso, mucha radio muy importante en esta película. Y bueno, no, está bien el contexto en el que se sitúa la radio y Alemania. Un poco si nos pusieras contar sobre Hanna Schygulla, que es la protagonista, de cómo es el trabajo con Fassbinder. Y por otro lado, cómo fue recibida la película, o en qué momento se presenta frente a la sociedad y al pueblo de Alemania. Bueno, Hanna Schygulla, como con esta película, que realmente es una actuación extraordinaria, ¿no? Ella había sido como parte del grupo de Fassbinder desde muy joven, ¿no? Había participado ya en muchas películas, pero como con muchos del equipo como muy cercano de Fassbinder, también siempre había pleitos y todo, y con Hanna Schygulla se había distanciado. Durante 4 años no habían trabajado en conjunto. Para esta película inicialmente quería que Romy Schneider tomara el rol de Maria Braun, pero ya quería cobrar demasiado dinero, ya tenía como muchos problemas de alcoholismo, y estaba en este momento como tan
indecisa que Fassbinder ya como no quiso esperar más y volvió a llamar a Hanna Schygulla, que ella cuenta que estaba como viviendo en algún como pueblito donde se había retirado, después también como de viajar mucho para salirse un poco de eso, encontrar como otras experiencias y todo, y que suena el teléfono y contesta y dice, soy Rainer, y ella dice, Rainer, ¿qué Rainer? ¿No? Y dice, ¿qué Rainer? Y ya, pues la ganó para participar en esta película, y como cuando se presentó en el 79 al público en la Berlinale, ganó el Oso de Plata, y Hanna Schygulla pues fue como la estrella que con eso también saltó a la fama internacional. Y el público la recibió bien, se sintió identificado, había cosas que tocaba, que rechazaban, porque seguramente no es lo mismo la emoción. Si a ti te ha tocado tener familiares que vienen de la guerra, ¿cuál fue la sensación? Bueno, por lo que he escuchado, pues como fue su película más exitosa también en Alemania, una cosa como de marketing que me sorprendió cuando lo leí es que el productor empezó pidió como que se escribiera un libro que acompañara a la película, y este libro se empezó a publicar a partir de inicios de marzo como en pedacitos, ¿no? En marzo, finales de marzo del 79, se estrenó en cines. Había muchísimas personas en Alemania y fue bien recibida. Se hicieron muchos como ventas al extranjero de inmediato. Y fue la primera película de Fassbinder que se presentó ahora me confundo siempre con la RDA y en la Alemania del Este, pues.